Muy buenos días. Agradecemos la presencia y saludamos a nombre de la Asociación de Radiodifusores de Chile a las candidatas a la presidencia de la República, señora Evelyn Matei y Michelle Bachelet, según el orden sorteado. Este debate presidencial será transmitido por una extensa red de emisoras desde Parinacota a Tierra del Fuego. Integrarán el panel de periodistas radiales la periodista Jessica Castañeda, la periodista Macarena Pueyrredón, el periodista Mauricio Hoffman, la periodista Connie Stipicic y el periodista Sergio Campos. El debate contempla 4 rondas de preguntas. Los periodistas dispondrán de 30 segundos para preguntar y cada candidata tendrá 2 minutos para responder, durante los cuales el periodista podrá también contrapreguntar. Al término de cada ronda de preguntas, las candidatas dispondrán de 1 minuto de libre disposición. No obstante, podrán, por hasta 2 veces durante cada ronda, interpelar a su contendora por espacio de 30 segundos cada vez, con cargo a su minuto de libre disposición, para lo cual deberán levantar la mano y avisar al moderador. El orden en que intervendrán los periodistas responde también a un sorteo realizado internamente por ellos y las preguntas son absolutamente libres e individuales para cada candidato. Cientos de radioemisoras están llevando la transmisión de este debate presidencial Archi 2013 a todo el territorio nacional. La señal de video se encuentra disponible en Internet a través de los sitios web de las radios asociadas a Archi y para los teléfonos celulares y smartphones a través de la aplicación gratuita El Telón. Damos inicio entonces a la primera ronda de preguntas. La periodista Jessica Castañeda pregunta a Evelyn Matei. Muy buenos días, candidata. El fin de semana pasado, el presidente Piñera dijo que algunos amenazan con la noche de los cuchillos largos si es que la alianza no gana la elección. Manuel José Sandón dijo que el primero que va a tener que salir a dar explicaciones va a ser el presidente Piñera. ¿Coincide con él? ¿De dónde cree usted que vendrían los primeros cuchillos largos? No van a haber cuchillos largos, Jessica, y un gusto saludarte a ti, saludar también a todos los periodistas que están hoy día acá, saludar a Luis Pardo y sobre todo muchos cariños a todas las emisoras que están a lo largo de todo Chile en este debate. Quiero decir que no van a haber noches de cuchillos largos ni de nada de ese tipo, porque yo estoy muy convencida que nosotros tenemos una gran posibilidad de ganar. Estamos trabajando con mucha seriedad, con un equipo joven de políticos con ideas muy nuevas. Estamos entrando con una agenda muy importante para la clase media y estamos señalándole a la gente en Chile que vamos a cambiar la política social en el sentido de que nos vamos a preocupar mucho de premiar a aquellos que se esfuercen. Por lo tanto, creo que no tiene ningún sentido estar hablando de ese tipo de materias. ¿Los dichos del presidente perjudican su candidatura? No perjudican, no perjudican ni complican. Creo que la gente en Chile es sumamente madura, sabe perfectamente que estamos en una campaña y que ha ido de menos a más. Yo fui la última candidata en entrar a esta ronda con muchas dificultades, todo el mundo lo sabe, pero nuestras encuestas señalan que estamos creciendo muy rápidamente y estamos sumamente optimistas frente a la segunda vuelta. Recordemos que en la primera vuelta, recordemos que en la primera vuelta todo el mundo decía que no iba a haber segunda vuelta. Yo siempre dije que iba a haber segunda vuelta, aquí estamos. Y ahora estamos diciendo que estamos trabajando para ganar. Salió Longueira de la materia política ya. El senador Espina se está levantando como, es un integrante de su comando y se está levantando como un candidato presidencial para el 2017. ¿Son señales de que la alianza está dando por perdida esta elección? ¿Cómo lo interpreta usted? En absoluto, Jessica. Y no sigamos en el tema, porque creo que cada vez que hay una elección, ya se están perfilando los nuevos candidatos para la próxima. Eso es así en la alianza y también en la concertación. Muchas gracias, Evelyn Matei. A continuación, Macarena Pueyrredón pregunta a Michelle Bachelet. Bachelet, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. En estos días regresó al país el agente de Chile para Bolivia ante la Haya, Felipe Bulnes. En un eventual gobierno suyo, ¿lo mantendría en el cargo? Bueno, buenos días, Macarena, Jessica, Mauricio, Connie, Sergio, Luis Pardo, Evelyn, por supuesto, a todos quienes escuchan. Yo quisiera partir haciendo un breve comentario, le voy a contestar de inmediato su respuesta. Por favor, porque el tiempo viene estrecho. Sí, sin duda, pero ¿sabe qué? En el día de ayer murió un gran líder del mundo, presidente Mandela.
Y yo quiero rendir un homenaje porque siento que él es un representante de la buena política, de las personas que son capaces de pensar en el país, en la unidad y salir adelante. Voy a su pregunta de inmediato. Creo que lo más importante es evaluar qué va a pasar inmediatamente después de estas elecciones. Entiendo que en el mes de enero, ¿no es verdad?, se va a conocer el fallo del Tribunal de la Haya. Pero ese es el de Perú, yo le pregunto por Bolivia. Bolivia, perdón. Si lo va a mantener a Felipe Bulnes en el cargo o no. Bueno, llegando al gobierno, si él ha hecho una buena tarea, es posible de evaluarlo, pero hay que evaluarlo, por supuesto. Ahora, en el tema de Bolivia, durante su mandato hubo múltiples acercamientos con Evo Morales, con Bolivia, hubo negociaciones, incluso se habló de un enclave en algún momento en negociaciones privadas. ¿Usted se siente responsable de los derechos expectaticios que reclama Bolivia? Nosotros con el gobierno de Bolivia establecimos una agenda justamente amplia de 18 puntos que permitiera no transformar la relación con Bolivia en una relación exclusivamente vinculada al tema marítimo. ¿Pero se siente responsable de estos derechos expectaticios o no? No, yo lo que le estoy diciendo es que nosotros lo que establecimos con ello es una agenda amplia que avanzó en distintas líneas. ¿Y seguirá avanzando esa agenda mientras haya un proceso en La Haya paralelamente o no? Bueno, yo creo que, y lo dije públicamente en su momento, el hecho de que haya decidido Bolivia ir a La Haya era un gesto que de alguna manera entorpecía lo que había sido la forma como nosotros queríamos llevar adelante nuestra relación con Bolivia, que era a través del diálogo, en una agenda plural que nos permitiera realmente avanzar en temas de temas que no son solamente... ¿Usted no seguiría negociando mientras el tema esté en La Haya? Le quiero decir que lo que vamos a hacer, siempre mantenemos relaciones con todos los países. Gracias, Michelle Bachelet. A continuación, Mauricio Hoffman pregunta a Evelyn Matei. Señora Matei, una de las grandes preguntas de esta segunda vuelta es cuánta gente va a participar y cuánta gente se va a abstener de votar el 15 de diciembre. Cuando se aprobó la reforma de inscripción automática y voto voluntario, usted, era ministra, lo celebró como una forma de refrescar la democracia, pero su contendora reconoce haber cambiado de opinión en esta materia. ¿Usted mantiene la suya? Yo mantengo la mía. Creo que el voto voluntario transparenta lo que está sintiendo la ciudadanía respecto a la conducción del país y respecto a los partidos políticos y cómo se están comportando en algún determinado momento. Yo siento que la baja participación es una advertencia muy seria que debemos escuchar los partidos políticos. Yo creo que la gente está pidiendo a gritos una política con mayor nivel de seriedad y de responsabilidad hacia el país. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que un alcalde retrasa la inauguración de un hospital por una calzada, por una pavimentación de una calle, cuando uno ve que se postergan votación de proyectos de ley que son importantes para el país, cuando uno ve que, por ejemplo, no se vota un proyecto de ley que beneficia a 330.000 mujeres trabajadoras de casas particulares, todas mujeres vulnerables, por consideraciones políticas, esa es la razón por la cual la gente se abstiene. Y por lo tanto, me parecería terrible que nosotros los obligáramos a ir a votar cuando en realidad nosotros, los políticos, no estamos haciendo nuestro trabajo de tal manera de que nosotros le demos el encanto, le demos la confianza a los votantes Matei, para ir a votar. Para alcanzar en el tiempo, después de la primera vuelta usted amplió su programa original en 30 medidas adicionales para seducir, y algunas de ellas uno podía adivinar que buscaban conquistar votos de otros de los candidatos que no pasaron a segunda vuelta, pero tenemos que gente del PRI está apoyando a Michelle Bachelet. Ayer Antonio Horvath dijo que su programa sintoniza más con el de la nueva mayoría. Sfeir apoyó a su contendora, le va quedando Roxana Miranda, Marcel Clot, Jocelyn Holt. No me está quedando ninguno de ellos, ni estoy buscando a ninguno de ellos. Creo que las personas no endosan sus votos. Cuando nosotros incorporamos materias que estaban en sus programas es porque eran buenas ideas. Gracias, Evelyn. A continuación, la periodista Connie Stipicic pregunta a Michelle Bachelet. Señora Bachelet, muy buenos días. Usted ha manifestado que estará a favor del matrimonio igualitario, ¿cierto? Y también dijo el otro día en el programa El Informante que no tiene tomada una determinación respecto de la adopción por parte de parejas homosexuales. Es efectivo eso, ¿verdad? Eso dije, sí. Entonces usted no es partidaria del matrimonio igualitario. No, mire, yo soy partidaria de que en un país como Chile, que tiene un Estado laico, el Estado laico garantice igualdad de condiciones, igualdad de trato a todas las personas, cualquiera sea su diversidad, sea personas de cualquier religión, ¿no es verdad?,
a las personas que proceden de distintas etnias y también a las personas de la diversidad sexual. Y por eso creo que Chile tiene que no cerrarse los ojos, debatir, como lo están haciendo muchos países del mundo más moderno y más desarrollado que nosotros, sobre el matrimonio igualitario. En la preconsulta sobre el tema de la adopción, también hay países importantes, grandes, que han tomado esa decisión hoy día. Cuando yo planteé que yo sentía que era muy importante aquí conocer lo que pasaba con los niños, y quiero agradecer, porque inmediatamente después de esta entrevista hay una cantidad de gente que me envió una cantidad importante de evidencia científica. ¿Y le sirvió para formarse alguna convicción? Sí, no, pero lo que quiero decirle es que mi convicción no era un prejuicio con respecto a las parejas del mismo sexo, con respecto a si pueden ser padres o madres responsables. De hecho, yo creo que a la jueza Karen Atala debió habérsele dado la tuición sobre sus hijas, ¿no es verdad? Lo que yo me planteaba es que hubo un programa de televisión hace muy poco rato, el fin de semana pasado, donde no hubo posibilidad de que se entrevistaran a parejas que tenían niños adoptados en Chile, sino todos los casos fueron más bien de personas que vienen del exterior. Es decir, esta es una sociedad, ¿no es verdad?, donde todavía no ha avanzado suficientemente, y esos padres o madres quisieron cuidar a esos niños. Pero en ese sentido es que creo que hay que abrir el debate, que hay que analizar el tema de la adopción de las parejas del mismo sexo. ¿Cómo lo resolvería usted en lo concreto? Le quiero dar alternativas. ¿Usted podría explicitar en la ley de adopciones que solo pueden adoptar matrimonios heterosexuales? ¿Podría incluir las parejas homosexuales en el último lugar de la lista? ¿Podría establecer, como en Portugal, por ejemplo, que solo se adopte a los hijos de la pareja en caso que lo haya? ¿Cómo incluiría eso legislativamente hablando? Yo creo que las dos últimas posibilidades son perfectamente posibles, porque abre el espacio para otras parejas, pero creo que más que pensar hoy día en la legislación directamente hay que... Gracias, Michelle. A continuación, Sergio Campos pregunta a Evelyn Matei. Señora Evelyn Matei, buenos días. Buenos días, Sergio. De ganar la elección tendrá un panorama bastante adverso en el Congreso Nacional por los parlamentarios que perdió su coalición, especialmente la UDI, también por la partida de Pablo Longueira de la vida política, también de Jovino Novoa, que deja de ser senador, no va a estar en la primera línea, en fin, que ha sido un negociador político de la derecha. ¿Cómo piensa sacar adelante sus compromisos que aparecen en su programa y estas nuevas medidas que puso en escena en los últimos días? Los compromisos que tenemos en nuestro programa son de tan evidente beneficio para la clase media y para la ciudadanía que no puedo siquiera pensar que alguien pudiese oponerse a alguno de esos proyectos. Cuando uno está pensando en la ciudadanía y cuando uno está pensando en el bienestar de la gente, por ejemplo, mayor seguridad, menos delincuencia, cuando está pensando en cómo beneficiar a la clase media, cuando está pensando en cómo mejorar las pensiones de nuestros adultos mayores que apenas llegan a fin de mes, si es que llegan. Yo no veo quién podría realmente oponerse a proyectos de ley de ese tipo. Por lo demás, nosotros no estamos pensando, por ejemplo, en una reforma constitucional enorme que requeriría una gran mayoría. Nosotros más bien estamos pensando en lo que la gente le ocupa en el día a día. Cómo mejorar su calidad de vida, cómo mejorar, ¿no es cierto?, sus pensiones, su educación, su transporte, cómo tener trabajo. Y esas no son materias que requieran grandes mayorías, sino que en realidad lo que requieren es mucho sentido común y mucho amor por Chile. Pero aparte de la adversidad que podría presentarse en el plano parlamentario, usted ha hablado que sigue siendo partidaria del voto voluntario, porque eso hace más transparente el proceso. Hay 13 millones de chilenos que hoy día tienen derecho a votar. Si votan 3 millones de ciudadanos, ¿qué grado de legitimidad va a tener un gobierno de esa naturaleza que usted encabece? Sergio, es el mismo grado de legitimidad que tienen todos los gobiernos de todos los países del mundo. Usted ve las grandes democracias, la mayoría de ellos tienen voto voluntario y en muy pocas partes va más que el 50% de la gente a votar. O sea, aunque vote 1 millón de personas, ¿usted cree que el gobierno es plenamente legítimo? ¿Usted cree que no? Le pregunto a usted. Perdón, alguien cree que no, y por eso que nosotros hacemos un llamado a votar. Porque si usted quiere ser representado en el gobierno, vaya a votar. Si no va a votar, después no se queje del gobierno que tiene. Gracias, Evelyn. Es parte de la responsabilidad. Hemos concluido así la primera ronda de preguntas. De acuerdo al sorteo, corresponde hacer uso de 1 minuto de libre disposición a la candidata Evelyn Matei. Lo primero que quiero señalar es que nosotros queremos apartarnos ya de la ficha de protección social que creemos que durante mucho tiempo fue importante en Chile, pero que a estas alturas está ocasionando problemas. Por ejemplo, las mujeres saben que si ellas sacan cuarto medio
o que su hijo obtiene un título de educación, le sube el puntaje de la ficha. Si su hijo cumple 3 o 5 años, le sube el puntaje de la ficha aunque usted no le haya cambiado nada en sus ingresos. Y por lo tanto vemos a cada rato que hay gente que pierde sus pensiones o que pierde beneficios o que deja de tener el puntaje, por ejemplo, para acceder a un subsidio de la vivienda, sencillamente por este tema que es la ficha de protección social y que heredamos. Quiero decir que en Chile se está usando la misma ficha de protección social que en el gobierno pasado. No vamos a aplicar la ficha respecto de los adultos mayores, ni tampoco respecto de las mujeres que trabajan tiempo completo. Gracias, a ellos les vamos a dar beneficios de acuerdo a su ingreso. Gracias, Evelyn. A continuación, Michelle Bachelet hace uso de su minuto de libre disposición. Yo quiero hacer un llamado a todos los que creen que es necesario cambiar a Chile para mejor, para que todos puedan vivir mejor, a ir a votar este 15 de diciembre. Porque un cambio es posible. Es posible para tener una educación de calidad, donde la ausencia de recursos no signifique una imposibilidad de llegar a hacer todo aquello que cualquier joven quiere hacer en la vida. También es posible tener una nueva constitución que nos permita asegurar que podamos tener nuestros recursos naturales resguardados, que reconozcan nuestros pueblos originarios adecuadamente, que termine con las discriminaciones que muchas veces tienen las mujeres y que finalmente sea una constitución que nos permita mirar hacia el futuro. También es posible hacer los cambios tributarios que nos permita tener más recursos, justamente para que con mecanismos adecuados podamos otorgar los beneficios de salud, mejores pensiones, mejor educación, mayor apoyo a los adultos mayores, protección a la infancia que se merecen. Es posible tener más cultura, más hospitales, más estadios, menos abusos por parte de las ISAPRES, pero no vamos a cambiar Chile. Gracias, Michelle Bachelet. Hemos concluido así la primera ronda de este debate presidencial Archi 2013. Vamos ahora a continuar inmediatamente con la segunda ronda de preguntas. Inicia Jessica Castaneda con Michelle Bachelet. Candidata Bachelet, muy buenos días. Un 8% de los votantes en la primera vuelta fueron y marcaron AC. En la nueva mayoría hay distintas voces que también apoyan esa idea. Hay parlamentarios que fueron reelectos y también rostros nuevos que fueron ex dirigentes sociales y estudiantiles también. ¿Se siente presionada para responder a estas demandas por una asamblea constituyente? No, yo no me siento presionada ante una demanda de esa naturaleza. Creo que yo estoy ya, como he dicho ya, yo estoy llamando a votar MB porque en nuestro programa tenemos justamente considerado una nueva constitución. Ahora, efectivamente, una nueva constitución requiere de legitimidad, y para que sea legítima requiere que sea democrática, requiere que se tenga instancias participativas de discusión, ¿no es verdad?, para que efectivamente esta nueva constitución nos identifique a todos. Hay distintos mecanismos que nos permitan lograr aquello y nosotros vamos a llevar adelante todos los mecanismos que permitan que la gente pueda ser parte también de esta discusión, de proceso de discusión, pero que tampoco queremos pasarnos los 4 años discutiendo en el mecanismo, sino que buscar un mecanismo rápido, legítimo, representativo, democrático, participativo, pero que luego efectivamente podamos partir con una nueva constitución, en la discusión de una nueva constitución. Michelle Bachelet, la ciudadana, ¿está de acuerdo con una asamblea constituyente o no? Yo no tengo ningún prejuicio con una asamblea constituyente y las asambleas constituyentes pueden constituirse de distinta manera. Sin embargo, no quiero, le insisto, pasarnos 2 años, 3 años discutiendo cómo se conforma esa asamblea constituyente. Hay mucho prejuicio, sin embargo, siempre se analiza 1 o 2 casos. Y hay muchos países en el mundo que han hecho asambleas constituyentes muy exitosas. ¿Y cómo va a responder a las demandas de sus parlamentarios al respecto? Vamos a trabajar con los parlamentarios para buscar cuáles son las mejores opciones para tener una nueva constitución que realmente recoja todo lo que se quiere. Y yo quiero insistir aquí, yo sé que siempre en la forma y en el fondo hay una relación. No da lo mismo de qué manera uno lleva adelante un proceso de nueva constitución. Pero diciendo eso, creo que lo más importante discutir, más que el mecanismo, aunque entiendo que el mecanismo es importante, son los contenidos de esa nueva constitución. Y la nueva constitución tiene que terminar de una vez por todas con el sistema binominal. Tiene que asegurar a las regiones más poder y más autonomía. Tiene que asegurar que nunca más una mujer gane menos salario que un hombre por el hecho de ser mujer. Tiene que asegurar garantía condicional a nuestros pueblos originarios. Eso es lo importante. Gracias, Michelle Bachelet. A continuación, Macarena Pueyrredón pregunta a Evelyn Matei. Candidata Matei, dentro de las últimas 30 medidas que incluyó en su programa de gobierno está la pena de cárcel para los delitos que atenten en contra de la libre competencia. A modo de ejemplo, ya que la ley no es retroactiva, ¿ejecutivos de qué empresa estarían actualmente en la cárcel?
De todas las que han sido condenadas, Macarena. ¿Me puede dar un ejemplo, por favor? Todo el mundo los conoce, pero yo quiero señalar lo siguiente. Todas las chilenas y los chilenos saben que sencillamente no tolero los abusos. ¿Es lo mismo, y los abusos, ¿Es lo mismo la colusión de los pollos que la colusión de las farmacias? Es todo lo mismo. Y la verdad es que no se puede permitir. Si nosotros queremos proteger a nuestros consumidores, a la clase media, tenemos también que advertir a todo el mundo que debe portarse de acuerdo a lo que la ley señala, sin tipo de subterfugios. ¿Y qué criterios se establecerían para determinar qué delito de colusión se paga con cárcel o toda la colusión sería pagada con cárcel? Naturalmente que depende del daño, ¿no es cierto? Si es que hay dos panaderías de la esquina que se han coludido, es bien distinto que se coluden todos los grandes productores de una determinada industria. Pero eso hay leyes internacionales que uno puede seguir los ejemplos. Pero yo quiero señalar lo siguiente, si nosotros queremos realmente un país que progrese, que cuide a su clase media, que no tenga ningún tipo de abuso, de tal manera que haya confianza en las instituciones, porque lo que más se ha perdido son las confianzas. Entonces tenemos que lograr que no haya abusos ni contra los trabajadores, ni contra los consumidores, ni contra los estudiantes, ni contra las personas que toman crédito. Siguiendo con el tema de los abusos, ¿por qué este gobierno no le ha puesto urgencia a este proyecto que fue presentado ya por algunos parlamentarios que restablece la cárcel para estos delitos? Porque tenemos muchas otras leyes que están con urgencia. O sea, este tipo de abusos no ha sido prioridad. Naturalmente que es prioridad, pero creo que en este minuto, por ejemplo, el tema de la violencia, de la seguridad ciudadana, de la delincuencia ha tenido una prioridad mayor. Y entonces ambos están en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y si usted le pregunta a los ciudadanos, probablemente el tema de la delincuencia para ellos sí efectivamente tiene mayor prioridad. Yo lo veo en las calles todo el tiempo, la gente está asustada, está preocupada. Gracias, Evelyn Matei. A continuación, Mauricio Hoffman pregunta a Michelle Bachelet. Señora Bachelet, me gustaría contrastar posiciones. ¿Qué piensa de la propuesta de su contendora de eliminar la ficha de protección social para los adultos mayores vulnerables? Lo primero que yo quiero decir es que la ficha de protección social, cuando se desarrolló, tenía el sentido de incluir no solo lo que hacía la ficha CAS, que era identificar pobreza, sino que identificar vulnerabilidad. Ahora bien, mi impresión es que con el paso del tiempo ha habido aplicación también de otros datos que han hecho que se cruce la ficha de protección social con otros datos, que ha hecho que gente, sin que le cambie su situación, suba brutalmente. Entonces, el tema no es solo que la ficha de protección social se aplica o no se aplica, lo que necesitamos es una ficha, una manera de identificar quienes requieren beneficios que sea más justo. Pero en el propósito, entonces, ¿está de acuerdo con Evelyn Matei? A ver, yo quiero decir que desde que llegué en primaria empecé a juntarme con juntas de vecinos. Y lo primero que me contaron las juntas de vecinos es que aparentemente había una nueva manera de reclasificar a las personas. Y por lo tanto que había un problema con la ficha de protección social. Entonces está en mi programa de gobierno desde las primarias, está como una medida, desde las primeras 50 medidas para los primeros 100 días, el enviar un proyecto, el cambiar la ficha de protección social. Perfecto. Pero quiero decirle lo siguiente, Mauricio, la ficha de protección, estuve en el Cerro de los Rodelillos, un caballero estaba ahí desalojado judicialmente, porque cuando en mi gobierno se le aplicó la ficha de protección social tenía 3.000 puntos y lo reclasificaron ahora con 13.000 puntos, perdió todos los beneficios. No solo creo que hay que modificar la ficha de protección social, creo que no hay que usarlo en aquello que nunca debió ser usado. ¿Por qué hoy día se está aplicando la ficha de protección social para entregar el bono por hijo? El bono por hijo en la reforma previsional que nosotros llevamos adelante nunca planteó que era universal para todas las mujeres. ¿Por qué se le quitó la cuota mortuoria a las mujeres que recibían la pensión de la dueña de casa? Eso Señora nunca Bachelet, estuvo en el proyecto de ley tampoco. Entonces, brevísimamente, sí. Un tema respecto de salud. Usted propone, y recién lo mencionó, terminar con los abusos de las ISAPRES, pero Sí. las ISAPRES siguen. Vamos a mandar un proyecto de ley que plantee una modificación al sistema de ISAPRES para terminar con los abusos. Ya, pero las ISAPRES siguen. Pero de manera distinta. Perfecto. Como sistema, porque hay un sistema privado de salud, ¿no es verdad? Gracias, Mr. Bachelet. Le concedemos entonces 30 segundos de réplica a la candidata Evelyn Matei. Primero, no hay ninguna nueva forma de reclasificar. La ficha que se está usando hoy día es la que dejó el anterior gobierno tal cual, se aplica tal cual y no ha habido ninguna otra medida. Segundo, la cuota mortuoria se les quita a las personas que tienen el bono por hijo porque así salió la ley durante el gobierno de Michelle Bachelet. De tal manera que yo quiero señalar, y lo peor de todo es que esa ficha de protección social que nosotros heredamos, lo que hace es que castiga el esfuerzo
Y por eso que nosotros queremos sencillamente dejar fuera la ficha de protección social en estas materias. Gracias, Evelyn Matei. Continuando entonces con el orden de la ronda, Connie Stipicic pregunta a Evelyn Matei. Señora Matei, a propósito de temas de justicia, ¿cuál es para usted el sentido de lo justo? ¿Es darle a cada uno lo suyo o dar un mínimo igualitario? Es dar, mientras más necesite una persona, dar más. Sin embargo, no a costa de frenar el esfuerzo personal, porque lo que nosotros estamos dando es mucho a la gente que realmente necesita, pero justamente por la ficha de protección social lo que estamos viendo es que mucha gente está escondiendo lo que gana. Por ejemplo, usted va a trabajar, una mujer pide que por favor no le hagan cotizaciones, para que no aparezca que tenga un ingreso, para que aparezca con puntaje menor y por lo tanto tenga acceso. Fuera del acceso. Entonces es muy importante en la justicia fijarse realmente si se está actuando de acuerdo a lo que la persona tiene o lo que aparenta tener. Le hago la pregunta porque se ha armado un debate respecto de cuáles son las convicciones de la centro-derecha hoy día, a partir de algunas medidas del programa del gobierno del presidente Piñera, a partir de algunas medidas de su programa de gobierno de segunda vuelta. ¿Cuáles son las convicciones de centro-derecha de Evelyn Matei? Las convicciones mías es cierto piso necesario para todos, absolutamente para todos. Por ejemplo, que ninguna mujer que trabaje tiempo completo en una empresa gane menos de 300.000 pesos. ¿Por qué? Porque las mujeres realmente muchas veces son jefas de hogar, sobre todo en los hogares de más escasos recursos. Sin embargo, no dar, porque si nosotros tuviéramos recursos para todos y para todo, naturalmente le daríamos a todo lo mismo. Cuando yo me pregunto, por ejemplo, ¿tiene sentido gastarse 3.500 millones de dólares en regalarle a la universidad a los hijos de los más ricos? Yo le digo al tiro, no, hay otras prioridades más importantes. ¿Y cómo resuelve usted, desde el punto de vista de la política pública, esa aparente contradicción entre el modelo de mercado que la centro-derecha defiende y la justicia? No hay absolutamente ninguna contradicción. No, digo aparente contradicción Sí. porque está puesta en tela de juicio políticamente hablando. No, nosotros siempre cuando hablamos de economía social de mercado, justamente tiene que ver con cómo le damos los mínimos a las personas que no lo tienen. Y esa es una labor absolutamente... Gracias, Evelyn Matei. Finalmente, en esta ronda, Sergio Campos pregunta a Michelle Bachelet. Señora Bachelet, usted ha generado grandes expectativas de que este es el momento propicio para mejorar muchos aspectos de la vida de los chilenos más pobres y también de la clase media. Sin embargo, al mismo tiempo existen movimientos sociales que se han manifestado, los estudiantes, los trabajadores, funcionarios públicos, en fin, ambientalistas que se han volcado a las calles con frecuencia y las marchas muchas veces terminan con focos de violencia, con efectos vandálicos sobre pequeños kioscos, pequeños negocios que sin duda significan una pérdida muy grande para ese grupo de personas. ¿De qué manera piensa usted poner coto a esos grupos violentistas que actúan en las manifestaciones sociales? Lo primero que yo creo que es absolutamente inaceptable la acciones violentas, vandálicas, que destruyen propiedad pública, que destruyen propiedad privada, generalmente de que hay pequeños empresarios, y muchas veces destruyen propiedad pública como los de Transantiago, que justamente están usados en nuestro país por la gente con menores recursos. Así que, por tanto, a mí no me cabe la menor duda que con aquellas personas que incurren en ese tipo de delitos, sean encapuchados o sin capucha, hay que aplicar todo el peso de la ley que corresponde. Ha habido un cambio sustantivo de la concertación a la nueva mayoría, según ustedes mismos lo han expresado. Y hoy día tenemos parlamentarias comunistas electas que la han apoyado, ustedes precisamente, Camila Vallejo, Carol Cariola, y que han dicho que van a estar en el gobierno y en el parlamento, pero también en la calle. ¿El Partido Comunista usted lo ve en la calle y en el gobierno? Yo espero que todos los partidos, incluso esta presidenta, esté siempre en la calle con la gente. Siempre, que nunca quede cerrada en la moneda. Y por eso me parece que el hecho de que cualquier fuerza política, cualquiera, que esté en la nueva mayoría, coopere con el gobierno o sea parte del gobierno, eso una vez que yo gane las elecciones determinaré a quién convoco al gobierno. Es importante que cualquier fuerza nunca se sienta parte del gobierno, colabore, coopere o pueda apoyar proyectos del gobierno, pero que jamás pierda la sintonía con la ciudadanía, jamás pierda la sintonía con lo que a la gente le esté pasando, porque uno de los problemas de la política y de su falta de credibilidad hoy día
Son muchos, pero entre otros es la falta de trabajo más cercano con la gente. Y por lo tanto, usted puede pensar en la calle como las demostraciones. Si las demostraciones se hacen como corresponden en democracia, no hay ningún problema. Pero para mí, la calle también es estar con las personas, escucharlas, aprender de ahí lo que corresponde. ¿Puedo colegir de sus palabras, señora Bachelet, que en su gabinete podría haber ministros comunistas? Voy a contestarle, Sergio, lo que he dicho todo este tiempo, cada vez que me preguntan algo así, y que es absolutamente cierto. Yo lo primero que estoy preocupada es de ganar, no preocupada, motivada, entusiasmada, trabajando por ganar el 15 de diciembre con una... Gracias, Michelle Bachelet. Hemos concluido así la segunda ronda de este debate presidencial. Tiene su minuto de libre disposición, Michelle Bachelet. Bueno, hace 9 meses que dije que íbamos a hacer una campaña limpia, sin agresiones, sin descalificaciones personales. Dije que haríamos una campaña de propuestas, de ideas y de cambio. Y la verdad que yo no he dejado ni un solo día de hacer aquello, ¿no? De un camino de una campaña limpia y propositiva. Porque creo que Chile necesita una buena política, que no agrede, que no ofende, que no descalifica, que plantea propuestas pensando en la gente, poniendo en el centro de las políticas a las personas. Y creo que una buena política también sin letras chicas, sin amiguismo, sin pituto, sin campañas de mentiras ni del terror. Y yo creo que en la política, cuando la política trabaja por las personas, y tiene además una vocación constructiva, una vocación de país. Por eso mencionaba al inicio de mis palabras a Madiba, a Nelson Mandela. Y yo quiero decir que en mi gobierno yo voy a ser consecuente con lo que estoy diciendo. Vamos a trabajar con los mejores equipos, con las personas que se pongan finalmente la camiseta de Chile, la camiseta de las personas, que estén con los cambios y con el programa que tenemos. Muchas gracias, Michelle. A continuación, Evelyn Matei, que ya hizo uso de 30 segundos, tiene 30 segundos de libre disposición. Dos cosas. Cuando se habla de buena política, perdón, pero no es congruente cuando un alcalde se opone a la inauguración de un hospital. No es congruente tampoco cuando boicotearon la ley del Ministerio del Deporte durante mucho tiempo. No es congruente tampoco con boicotear la ley que beneficia a las trabajadoras de casa particular. Así que, y también cuando se habla, por ejemplo, del tema del vandalismo y que es inaceptable el vandalismo, yo pregunto, bueno, entonces, ¿por qué han votado consistentemente en contra de la ley anti-encapuchados? Gracias, cuando todo el mundo sabe que... Evelyn Matei. Hemos terminado así esta segunda ronda, vamos al tercer bloque. En este bloque invertimos el orden de los periodistas. Sergio Campos le pregunta a Evelyn Matei. Señora Matei, los expertos en materia energética diagnostican que el consumo de electricidad se va a duplicar en 12 o 15 años. Hasta el momento no hay en carpeta proyectos de generación que puedan hacer frente a esa demanda. Incluso a corto plazo la escasa oferta hará que los precios de la energía suban sustancialmente, impactando por supuesto el crecimiento económico y también el bolsillo de los chilenos. Entonces le pregunto a usted, ¿qué piensa hacer en esta materia y hasta qué punto usted se hace cargo que el gobierno del presidente Sebastián Piñera haya hecho muy poco o nada en el desarrollo energético del país, según lo han dicho los representantes empresariales del sector? Yo apuesto por la energía termosolar y apuesto muy fuertemente por esa energía, que puede alimentar tanto al sistema del Norte Grande como al sistema interconectado central. ¿En qué proporción? En una proporción muy alta. Se pueden construir fácilmente 2.000, 3.000 megas en un tiempo bastante corto. El problema que tiene es que es una inversión muy alta al principio, pero después los costos de producción son bastante bajos. Y por eso que lo que estamos proponiendo nosotros es dar un subsidio a la instalación de ese tipo de proyectos que no contamina, que no tiene ningún problema con las comunidades locales, que no le va a causar cáncer a nadie. No son las termoeléctricas que se instalaron en el anterior gobierno, no tienen emisiones negativas y por lo tanto nosotros estamos apostando muy fuertemente, eso está en nuestro programa. En segundo lugar, nosotros hemos tenido en este gobierno que enfrentar naturalmente la acción de los tribunales de justicia. Y los tribunales de justicia han parado muchos proyectos y creo que además con bastante razón, porque se instalaron termoeléctricas que contaminan tanto que la ciudadanía está cansada de ello. Y la gente ha visto que no se ha fiscalizado de tal manera que realmente no se afecte la salud de los chilenos. Y por eso estamos pagando las consecuencias de malas decisiones anteriores en que realmente se han contaminado valles enteros y zonas enteras de una manera inaceptable. ¿Usted le daría luz verde a Hidroaicén?
Yo primero le preguntaría a Aysén. Yo en ese sentido creo que haría una especie de consulta tipo plebiscitaria para preguntarle a Aysén qué es lo que quiere. Y si están dispuestos a mirar alguna forma que no complique, ¿no es cierto?, el tema sobre todo de la transmisión, que es uno de los que más le complican a la gente allá, estaría dispuesta. Pero en consulta previa y además recordando que cuando se hacen ese tipo de inversiones, uno le tiene que dar también beneficios a la región de que se trate. Usted no se hace cargo del... Evelyn Matei, gracias Sergio. A continuación, Connie Stipicic le pregunta a Michelle Bachelet. Señora Bachelet, en este periodo hay instituciones cuyo funcionamiento ha sido reconocido, como por ejemplo el del Banco Central. Su programa dice que se le va a reconocer autonomía al Banco Central, pero, comillas, que la ley establecerá la medida de la autonomía y la configuración de sus competencias. ¿Qué alcance tiene eso respecto al funcionamiento del Banco Central como lo conocemos hoy día? Bueno, yo quiero decir que durante mi gobierno yo tuve la mayor buenas relaciones y comprensión de la necesidad de la autonomía del Banco Central. Lo que hay que mirar es si a la altura de la evolución que ha existido en estos años es necesario hacer alguna modificación a ello. ¿A la autonomía? Sí. No, a la autonomía no. A las funciones del Banco Central, a cómo se estructura, si hay nuevas necesidades. Pero yo quiero decir que creo que tiene que ser autónomo, pero que obviamente, y todos los presidentes así lo han hecho, el poder tener instancias de trabajo conjunto para mirar frente a ciertas temáticas, y voy a decir el ejemplo. Central no las tiene en esta última. No, yo creo que debe tener fundamentalmente en materia monetaria. Usted ha dicho que estamos ante el fin de un ciclo económico, también social, pero me quiero quedar fundamentalmente con lo económico. Y la gran pregunta que muchos se hacen es entonces, ¿estamos frente al inicio de qué ciclo? No, hemos hablado esencialmente de un nuevo ciclo político y social. En lo económico lo que nos hemos referido esencialmente es que desde principios de este año se ha iniciado una desaceleración de la economía, y que significa remirar cuando estamos pensando cómo desarrollar el país, qué son las cosas que tenemos que hacer. Nosotros hemos estado en etapas de bonanza muy importantes gracias a los altos precios del cobre. Sin embargo, hoy día estamos viendo, producto no solo de los precios del cobre que han bajado, sino también de otros procesos económicos, como el peso de China, la recuperación de parte de Europa y Estados Unidos, que esto nos ha ido afectando. Entonces, lo que corresponde en este nuevo ciclo es remirar cómo levantamos la economía, cómo diversificamos nuestra economía, cómo somos capaces de enfrentar un tema en que estamos mal. ¿Y no cree que una reforma tributaria lo que hace a lo mejor es justamente alterar ese clima? No, la reforma tributaria no altera. Gracias, lamentablemente el tiempo es implacable. A continuación, Mauricio Hoffman pregunta a Evelyn Matei. Señora Matei, usted cuando estaba previo a ganar digamos, a pasar a segunda vuelta, graficó la diferencia entre su proyecto y el de su contendora, planteando que su proyecto apunta a la Alemania de Merkel y el de Michelle Bachelet a la Alemania del muro de Berlín. ¿Mantiene esa analogía como válida? Absolutamente. ¿Y en qué lo quiero graficar? Básicamente, en la Alemania de Merkel, lo que se premia es el esfuerzo. En todas las sociedades occidentales se premia muy fuertemente a la gente que realmente hace un esfuerzo por salir adelante, que es la realidad de toda nuestra clase media. A ver, pero le quiero preguntar cosas específicas. En Alemania de Merkel hay educación pública y gratuita para todos. ¿También en ese aspecto? No siempre ha habido educación gratuita para todos. Ese es un tema, ¿no es cierto?, en que uno va avanzando de acuerdo a la cantidad de dinero y la cantidad y las necesidades que tiene. A mí me encantaría la educación gratuita para todos. Usted me pregunta, ¿lo podemos hacer hoy día? No, hoy día todavía tenemos mucha gente que vive en campamentos. ¿Cómo no va a ser más importante? Perdón, ¿cómo no va a ser más importante sacar a la gente de vivir en campamentos que regalarle la educación a la familia, a los niños de las familias más ricas? Entonces es un tema de que me encantaría avanzar hacia allá, pero obviamente que en este momento hay otras prioridades. Bueno, ellos han llegado también a ese estado de cosas con altísimos impuestos, mucho más altos que los de Chile. ¿También entonces estaría proclive a eso? Ellos, lo primero, se preocupan mucho de que los impuestos que existen de verdad se paguen. Y eso es algo en que todavía en Chile tenemos muchísimo que avanzar. Mientras más avanzada es la economía, usted puede cobrar más impuestos. A nosotros todavía nos falta mucho. Nosotros no nos debemos comparar
con Alemania en materia de impuestos, sino que más bien con otros países que tienen nuestro sistema. En otra cuestión fundamental, los alemanes tienen fundamentalmente distintos sistemas previsionales, pero el sistema eje y base es de reparto. Y están muy arrepentidos y están viendo cómo se salen de ahí, porque justamente uno de los problemas más graves que tienen fiscales es que se le está envejeciendo a la gente y por lo tanto cada vez tienen menos trabajadores activos que puedan pagarle la pensión. Así que finalmente en varias cosas bien importantes se parece poco a su modelo de Alemania de Merkel. Es que lo más importante de todo, Mauricio, es justamente premiar el esfuerzo. Gracias, Evelyn Matei. A continuación, Macarena Pueyrredón, entrevista a Michelle Bachelet. Señora Bachelet, en su programa de gobierno se compromete específicamente a la construcción de 20 hospitales, dejar en construcción otros 20 y dejar avanzados estudios técnicos de 20 más, además de fortalecer toda la red de atención primaria. ¿Con qué modalidad va a lograr este ritmo de construcción millonaria? ¿Con hospitales concesionados? Nosotros tenemos calculado justamente para eso, y no solo los hospitales, también 132 SAPU de alta resolutividad, 100 CEFAM, SECOF, etcétera, una inversión de 4.000 millones de dólares. Ahora bien... ¿Solo para la construcción? Para construcción, sin duda. Eso es inversión pública en infraestructura. No, nosotros no creemos... Mire, yo quiero decirlo con mucha franqueza, nosotros partimos, en mi gobierno, con la construcción de los hospitales de La Florida y Maipú. La Florida que acaba de inaugurarse y Maipú, el que pronto esperamos se inaugure porque... Si es que el alcalde lo permite. Bueno, primero quiero decir que obviamente que es falso que el comando haya dado cualquier instrucción, eso es un absurdo. ¿Pero no cree que el alcalde tenga alguna intención política? No, yo no creo eso, pero espero que pronto se pueda hacer. A lo mejor para ingresarlo a los 20 hospitales de usted. No, mire, eso ya está dentro de los hospitales que yo partí en mi gobierno anterior, así que no son nuevos hospitales. No, nosotros creo que es bueno que partan luego porque la gente ha esperado demasiado. Y eso es un punto que quiero decir. ¿Por qué? Y nosotros partimos con el sistema de concesionar esos dos hospitales, pero con concesión solamente de la construcción. ¿Y esto también no lo de la concesionaría? administración? No, momento. ¿Qué es lo que ha pasado? Era supuesto, eran hospitales pequeños, primera vez que se iba a hacer en Chile, había que hacer un piloto para saber si esta era una buena opción para Chile o no. ¿Qué ha pasado finalmente? Se han demorado eternamente, esto debe haber estado hace mucho rato listo, ha salido más caro de lo que se suponía. Entonces, la verdad que nuevos hospitales con recursos públicos 100%. Sin concesión, entonces. ¿Y con qué médicos? ¿De dónde va a sacar los médicos, los auxiliares, las enfermeras para poder llenar estos casi 60 hospitales que tienen en carpeta? Bueno, algunos hospitales son normalizaciones, otros son ¿cómo se llama?, reposiciones de hospitales, pero que existen. Estos no son... Porque hay un déficit de 1.400 especialistas actualmente. Sí, pero lo que quiero decir es que no es que estos sean hospitales nuevos necesariamente en lugares donde no hay nada. Muchos de ellos son hospitales grandes, muy deteriorados, que se requiere construir. Otros son nuevos hospitales. O sea, ahora los 20 se incluyen las renovaciones. Bueno, pero es obvio, siempre los hospitales que se construyen en un país incluye hospitales que no son nuevos hospitales. Gracias, Michelle Bachelet. Estamos entonces llegando al final de esta ronda. Jessica Castañeda le pregunta a Evelyn Matei. Candidata Matei, usted cuando se presentó su programa de gobierno se aclaró por parte de Felipe Morandé que este ya estaba financiado, pero posteriormente se presentaron 30 medidas más, incluidos varios subsidios. ¿De dónde van a salir los recursos para esos subsidios? Todos los recursos salen siempre de las mismas fuentes, Jessica, de crecimiento del país, de recaudar más impuestos y también de reacomodar gastos. Hay muchos gastos que no tienen ningún sentido, que están haciendo, que no tienen ningún beneficio para la gente. ¿Cómo cuáles? Y por lo tanto, hay toda una lista, ¿no es cierto?, que se ha hecho por parte de la Dirección de Presupuesto, donde hay programas que están mal evaluados, te lo pueden enviar sin ningún problema hoy día, pero son 20, 30, 40 programas y por lo tanto, esas son las tres fuentes de financiamiento que existen siempre. Usted me decía del crecimiento, pero todos están hablando de desaceleración moderada para el próximo año. Sí, naturalmente, pero el crecimiento, recordemos que como el precio del cobre sube y baja, hace mucho tiempo ya que en Chile dejamos de armar el presupuesto de la nación de acuerdo al precio del cobre de este año. Se hace respecto de supuestos de mediano y de largo plazo. Por lo tanto, el que se desacelere el próximo año o este año la economía no tiene ninguna incidencia en el gasto del presupuesto del próximo año. ¿Y los años siguientes? Va a depender de cuáles son los precios de mediano o largo plazo. Recordemos que justamente la filosofía es
que cuando las vacas vienen flacas, usted gasta más en el gobierno, de tal manera de que la economía usted la estabilice. Así que no hay problema en esa materia. ¿Cuál es la diferencia entre los bonos que va a entregar la candidata Bachelet y los subsidios que propone usted? El subsidio que nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, para la mujer, va muy atado a lo que hablábamos recién con Mauricio Hoffmann de la Alemania de Merkel, que es el esfuerzo. Nosotros queremos darle un bono todos los meses a las mujeres que trabajan tiempo completo en una empresa, un bono de 38.000 pesos mensuales, todos los meses, de tal manera que llegue a 300.000 pesos. Nosotros creemos que basta ya de siempre premiar a los mismos, ha llegado el momento de empezar a premiar a esa... Gracias, Evelyn Matei. ¿Puede usar sus 30 segundos? No hay ninguna posibilidad de llevar adelante un programa de gobierno como el que he visto que la señora Evelyn Matei va a llevar adelante de 20.000 millones de dólares sin reforma tributaria. El presupuesto del año 2014, la verdad que es restrictivo, tiene un incremento de 2.3% y tiene además un supuesto de estimación de crecimiento de 4,9% que claramente el último informe IPOM del Banco Central demuestra que no va a ser así, va a ser entre 3,75 y 4,75. Por lo tanto, yo quiero decir que, y además con un presupuesto tan restrictivo como el 2014, reacomodar programas, reajustar y más encima pagar todos los acuerdos. Tiempo, Michelle. A continuación, es que estamos justamente en el tiempo de libre disposición y usted dispone de 1 minuto de libre disposición. Yo quiero señalar que no sé de dónde ha sacado que cuesta 20.000 millones de dólares, porque eso significa que usted va a hacer todo nuevo y que no va a reemplazar nada. Así que lo primero es que no cuesta 20.000 millones de dólares adicionales en nuestro programa. Segundo, el que crezcamos 4,9 o no da lo mismo porque el presupuesto se hace de otra manera. Pero lo que quiero sí señalar muy fuertemente es que en nuestro gobierno nos vamos a preocupar de que haya mucho menos abusos. Y en muchas orden de cosas. Por ejemplo, defensor de los niños. Los niños, lo que hemos visto últimamente, la niña violada por su abuelo. No, tiene 30 segundos más, hubo problema en el cronómetro. Por favor, continúe. Por ejemplo, una red de apoyo de verdad a las mujeres que son víctimas de la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, crédito social para todos los trabajadores a una tasa razonable. Hoy día solamente lo pueden hacer las cajas de compensación. Vamos a hacer una licitación de tal manera que todos los trabajadores de Chile tengan un crédito de consumo con una tasa razonable y la misma para todo el mundo, para el gerente y para el señor que hace el aseo, para todos por igual. Penas de cárcel a quienes atenten contra la libre competencia y lo que quiero señalar muy fuertemente, no vamos a tolerar. Gracias, Evelyn Matei. A continuación, Michelle Bachelet tiene sus 30 segundos de saldo de libre disposición. Bueno, uno siempre cuando está en campaña se pregunta por qué todas estas cosas no se hicieron antes, no se hicieron durante estos 4 años. Y esto mismo que me pregunta a mí la gente, ¿por qué lo que usted está proponiendo ahora no se va a poder hacer ahora? Y lo primero es que se puede hacer porque creo que Chile cambió, porque las personas están mucho más conscientes de sus derechos, una mayor conciencia de la desigualdad, de los abusos y de la necesidad de ser parte, de ser escuchado, de participar. Parte de la razón por la cual a lo mejor el proyecto de ley sobre trabajadores de casa particular no ha avanzado es porque ellas no están de acuerdo con partes importantes de ese proyecto de ley y creo que el que uno considera a las personas es esencial. Gracias, Michelle Bachelet. Estamos llegando así a la 4ª ronda y final de este debate. Iniciamos esta ronda con Sergio Campos, que le pregunta a Michelle Bachelet. Señora Bachelet, una de las preocupaciones fundamentales dice relación con la seguridad ciudadana en nuestro país. Usted anuncia en su programa de gobierno la incorporación de 6.000 nuevos carabineros, 1.200 efectivos de la Policía de Investigaciones. ¿Qué otras medidas concretas tiene previstas para bajar los niveles de delincuencia del país y si al mismo tiempo va a mantener la duplicidad de funciones en las dos policías que las dos investigan y muchas veces investigan las mismas situaciones con una duplicidad también de recursos y esfuerzos? Sergio, seguridad ciudadana sin duda es un tema central de las personas. Y vamos a trabajar muy fuertemente en eso, pero también, como lo hemos hecho siempre, sin dar ofertones, sin decir que aquí hay recetas mágicas o caminos cortos, sino que hay que trabajar duro, fuerte y muy coordinado entre las policías, la justicia, el Ministerio Público, los alcaldes y los vecinos.
Vamos a no solo tener más carabineros y policía de investigación y nuevos PDI, sino también queremos tener un nuevo plan cuadrante 2.0, si me permite, que pueda aprender de las lecciones del pasado y mirar si estamos haciendo las cosas bien. Y con eso una policía más tipo vecinal, que trabaje con los vecinos y con los alcaldes. Y eso implica muchas cosas, entre otros, buscar de que los comisarios se queden más tiempo, porque hay todo un trabajo que se hace entre los alcaldes, los vecinos y con el comisario, y ellos se cambian con mucha frecuencia. Segundo, vamos a trabajar para prevenir, porque nadie nace delincuente. Y por lo tanto vamos a tener una serie de propuestas de trabajo en aquellos barrios más críticos donde sabemos, por ejemplo, que el 50% de los infractores menores de edad provienen de esos barrios, para poder entregar más educación, más arte, más cultura, más apoyo. Programas como el 24 horas, que después se cambió en este gobierno de nombre, que es apoyar a la familia, a los hijos de los presos, en fin, para evitar que lleguen a delinquir. Vamos a tener trabajos muy fuertemente contra el narcotráfico, contra la rehabilitación, además de los jóvenes que hayan caído en consumo abusivo de alcohol o de droga, tratamiento, rehabilitación. Vamos a seguir trabajando para fortalecer, para que la justicia sea más efectiva. Pero el sistema y el Ministerio Público también. El sistema procesal, usted que está vigente hoy día en Chile, piensa que requiere cambios y al mismo tiempo los fiscales se quejan que tienen hasta 2.000 y 3.000 causas en el año. Queremos fortalecer, está dentro de nuestro programa, el Ministerio Público para que efectivamente tengan más competencias, más capacidades, para que puedan tener la evidencia que permita realmente avanzar hacia poder tener las penas que corresponden. ¿En qué tiempo piensa hacer esta incorporación de nuevo fiscal y más recursos? Bueno, nosotros llegando al gobierno vamos a revisar la ley del Ministerio Público que está hoy día ahí y de acuerdo a lo que dijiste, hacer las modificaciones pertinentes. Gracias, Michelle Bachelet. A continuación, Connie Stipicic pregunta a Evelyn Matei. Señora Matei, muy brevemente porque quedó algo dando vuelta respecto a la reforma tributaria. Usted ha dicho que si es necesaria para cumplir el programa no la descartaría, que no la ve como un objetivo o un fin en sí mismo, pero que podría ser un instrumento. ¿No cree que eso incorpora de parte de su campaña una dosis de incertidumbre que tampoco es sana? Usted no resuelve el tema de la reforma tributaria. Connie, cuando uno se compromete con un programa, uno se compromete con lo que quiere hacer. Pero uno no puede comprometerse en el tema de los ingresos, porque va a depender de qué es lo que pasa con la economía internacional, qué es lo que pasa con el precio del cobre, qué pasa con el precio del petróleo, con muchas cosas. Si, por ejemplo, nuestra economía crece muy fuertemente y tenemos un muy buen precio del cobre, no es necesaria una reforma tributaria, salvo la que pelea contra la elusión. Está prometiendo algo que no sabe si lo va a poder financiar, en definitiva. No, al contrario, lo que nosotros nos estamos comprometiendo es con un gasto, es con un programa de gobierno. Y dependiendo de las circunstancias de la economía nacional y de la economía internacional, tenemos que ir viendo de dónde sacamos los recursos. Eso es lo que hace cualquier gobierno serio, porque usted no tiene la bolita de cristal, no sabe cómo va a venir la economía en los próximos 4 años, puede que la reforma tributaria sea necesaria, puede que sea totalmente innecesaria. La quiero llevar a algo más político. Usted obtuvo el 25% de los votos en primera vuelta, el presidente Piñera tiene, según Adimarco, un 43% de aprobación, en las parlamentarias la Alianza tuvo un 38%. ¿Dónde están los otros votos? ¿Cómo convence o cómo pretende usted convencer a esa gente de que ahora vote por usted cuando votó por otro en primera vuelta y no estuvo disponible para Matei? Lo estamos haciendo todos los días. En primer lugar, recordemos que la mayoría de la gente no votó. Y por lo tanto nosotros estamos tratando de encantar a la gente que no votó. Creo que eso es mucho más razonable que ir a tratar de pedirle los votos a gente que ya votó por otra persona. Lo que sí estamos haciendo es incorporar aquellas partes de los proyectos de otros candidatos que nos parecieron muy bonitos para nuestro país, porque creo que el país se construye con las ideas de todos. ¿Qué explicación tiene usted para que un senador de Renovación Nacional como Antonio Horvath tenga más congruencia con su contendora y que no pocos en su sector apoyen también alguna de las ideas de Bachelet como la reforma tributaria o el fin al lucro en la educación? Y le aseguro que mucha gente de la Concertación apoya también muy fuertemente algunas ideas que nosotros estamos planteando, como por ejemplo sacar la ficha de protección social. Gracias, Evelyn. Mauricio Hoffman pregunta a Michelle Bachelet. Señora Bachelet, me gustaría establecer posiciones suyas personales frente a temas en los que quienes la apoyan quieren en algunos casos revoluciones bien radicales, por ejemplo, previsión. ¿Su posición está a favor de la capitalización individual o de un sistema de reparto? Yo estoy a favor de un sistema que permita capitalización individual, pero que no solo sea capitalización individual, y eso es lo que hicimos en la reforma previsional justamente durante mi gobierno, que era introducir un pilar solidario. Ahora bien, eso fue importante, le dio a 1.200.000 personas o mejores pensiones o pensiones que no tenía, pero no es suficiente. Y lo que hoy día yo siempre le puedo decir, ¿cuál va a ser el modelo definitivo?
Vamos a trabajarlo porque creo que las AFP no han dado respuesta a lo que prometieron, no han cumplido con la promesa y por tanto tenemos como parte de nuestro programa el hacer una comisión, llegando al gobierno, de expertos internacionales para revisar un nuevo sistema que permita realmente dar pensiones más dignas y más decentes. Usted en su programa justamente dice que las pensiones no son de calidad, o hay muchas pensiones que no son de calidad. ¿A qué lo atribuye usted? ¿A la naturaleza de la industria de las AFP o a la naturaleza del mercado del trabajo, a las lagunas previsionales, a la falta de cotización? Yo creo que es una suma de razones. Es evidente que salarios malos significan pensiones bajas, o sea, salarios bajos, obviamente pensiones bajas. Sin embargo, también hay un sistema vinculado al propio sistema. Y le quiero dar el caso que yo siempre comento porque a mí me ha impactado mucho, de mujeres de clase media que tenían salarios que no eran tan bajos. Y justamente debido a cómo funciona el sistema, han llegado a tener pensiones de un tercio de su salario, o menos de un tercio. Y por lo tanto, aquí tenemos que ir incrementando la capacidad, la capacitación de nuestros trabajadores para que puedan ir mejorando sus condiciones de trabajo y sus condiciones de empleo y sus salarios, pero a la vez tenemos que revisar profundamente el sistema, tenemos que introducir más competencias. ¿Usted aumentaría la edad de jubilación, como están haciendo todos los países, por ejemplo, en Europa? Yo creo que ese es un tema que hay que mirar, porque efectivamente es probable que vaya para allá, pero yo quiero decir que ese tipo de medidas van a dar efecto en 30 años más, no van a dar efecto a las personas que se están empezando a jubilar ahora. ¿Aumentaría también la tasa de cotización de los trabajadores? Bueno, eso es posible que lo aumentara, pero insisto, cualquiera de esas medidas no van a dar efecto ahora. Y por lo tanto, no podemos estar pensando en medidas aisladas como la solución del problema. Lo que tenemos que hacer es lo que otros países han hecho. Gracias, Michelle Bachelet. A continuación, Macarena Pueyrredón le pregunta a Evelyn Matei. Señora Matei, cuando se reunió con los evangélicos a finales de noviembre, usted señaló que de llegar a la moneda no hará nada que la Biblia no señale, frase que le valió críticas de la oposición, pero también de los sectores más liberales de usted misma, ¿no? de la alianza. ¿A qué se refiere, si lo puede explicar en breve? Me refiero al aborto y al matrimonio homosexual. Ahora, respecto en ambos casos estoy en contra y usted podrá decir que me ha valido numerosas críticas, le puedo mostrar la avalancha de emails y de notas que he recibido felicitándome al respecto. Sin embargo, usted suscribió, siendo senador, un proyecto de aborto terapéutico con el senador Fulvio Rossi, que despenaliza la interrupción del embarazo por razones médicas. No, no es así. El proyecto de aborto que nosotros presentamos, aborto terapéutico, mal llamado aborto terapéutico, lo que decía es que si una mujer está embarazada y está en peligro de muerte, y hay 2 médicos que certifican que está en peligro de muerte, usted debe intervenir para salvar la vida de esa mujer. Y si se le muere el feto, producto de esa intervención, eso no es aborto. Eso es exactamente lo que dice nuestro proyecto de ley, de tal manera que no es algo que haya despenalizado, sino que declara que no es aborto, porque obviamente no es aborto, pero cuando usted lo que quiere hacer es salvar la vida de la madre, porque de la otra manera se le mueren los dos. Sin embargo, usted dijo, mi convicción personal me señala que en casos tan dramáticos, la mujer sí tiene derecho a interrumpir su embarazo, hablando del caso de Claudia Pizarro, del cual usted estuvo muy cercano. Pero ese es otro caso. Ahí lo que uno está viendo... Entonces van a haber excepciones. Lo que uno tiene que ver es si hay vida o no hay vida. Recordemos, por ejemplo, que en la ley hoy día vigente, cuando una persona está con muerte cerebral, usted le puede sacar el corazón. Esa persona está latiendo, pero el cerebro está muerto. Un feto que no trae cerebro, ¿está muerto cerebralmente o no? O sea, por lo tanto, es un tema... No, es un tema de si que hay vida o no hay vida ahí. Y ese es un tema médico. ¿Hay vida o no hay vida cuando no hay cerebro? Ahora, porque es lo mismo exactamente que en el caso del trasplante de órganos. Pasando al tema judicial, usted en su programa habla de la modernización del Poder Judicial. ¿Incluiría en este ámbito un cambio de la modalidad de la elección de los jueces de la Corte Suprema? Sí, la verdad es que no me gusta. Gracias, gracias Evelyn Matei. Finalmente, en el término de esta ronda, Jessica Castaneda pregunta a Michelle Bachelet. Candidata Bachelet, a usted como presidenta le tocó el caso de la muerte de Matías Catrileo, por mencionar uno de los episodios más graves y críticos. A este gobierno le tocó el crimen de la familia Luxinger Macay. El conflicto en la Araucanía se mantiene, sigue siendo un tema abierto. ¿Cómo va a enfrentar si se siguen produciendo estos hechos de violencia durante un eventual nuevo mandato? Lo primero es que lo que hemos dicho es que vamos a hacer un nuevo trato, ¿no?, entre el Estado y nuestros pueblos originarios.
puesto que acá no se trata solo de los hechos de violencia, hay que preguntarse por qué también los hechos de violencia están pasando. Nosotros estamos en contra de todo hecho de violencia, sea contra los pueblos originarios o sobre otras personas, como el caso de los matrimonios Luxinger. Lo que yo he señalado es que necesitamos un nuevo trato con los pueblos originarios, vamos a crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, vamos a crear un Consejo Autónomo de Pueblos Indígenas, vamos a generar un conjunto de medidas vinculadas a desarrollo productivo, educación, a integración social, etcétera, que permita efectivamente luchar contra la pobreza que hoy día todavía está en nuestros pueblos originarios. Ahora, en los casos de violencia se va a aplicar como corresponde la ley que existe hoy día en nuestro país y que tiene penas muy altas para aquellos casos de delitos que no son aceptables, por lo tanto no habrá impunidad y se aplicará la ley como corresponde. Las víctimas de violencia en la Araucanía piden una actitud más decidida, más de autoridad, y usted ha dicho que no va a aplicar la denominada ley antiterrorista. ¿Cómo responde a las demandas de las víctimas? Ellos quieren una mano más firme, por decirlo de algún modo. Yo quiero decirle, y por eso es bueno que si la gente conozca aquello, que la justicia normal, digamos, no la ley antiterrorista, tiene penas tan altas como la ley antiterrorista cuando se trata de aquellos casos en que, por ejemplo, hay agravantes y todo lo demás. Entonces, el hecho de que la ley antiterrorista fuera más, digamos, mejor necesariamente que la otra, no lo es. Y por otro lado, la ley antiterrorista permite situaciones que son francamente inaceptables, como lo ha dicho incluso los observadores internacionales que han venido acá. ¿Y mientras pondría más carabineros en la zona? Los fiscales son quienes determinan aquello y justamente es lo que han hecho muchos en los casos que usted ha mencionado. Me parece a mí que no es solo un tema de más carabineros. No se trata de poner en los hombros de los carabineros una responsabilidad, por un lado, política y económica. Los carabineros tienen que cumplir su tarea, los fiscales cumplen su tarea, pero el gobierno también tiene que hacerla. Michelle Bachelet. Finalmente, tenemos el minuto de libre disposición. Puede continuar entonces Michelle Bachelet. Bueno, yo quiero agradecer las múltiples muestras de apoyo que hemos recibido en esta segunda vuelta. Hemos sumado a independientes, a grupos, a gremios, a otros candidatos, a grupos de profesionales, artistas, deportistas, al mundo de la cultura. Hemos visto como personas como la directora de la CUT y su presidenta Bárbara Figueroa, Alfredo Sfeir, y también parlamentarios, concejales, alcaldes de partidos como el PRI o el PRO nos han estado apoyando. Pero lo más importante de todo es la enorme cantidad de independientes que nos apoya permanentemente. Y tenemos una propuesta de cambio programática, de reformas muy trascendentales para mejorar ese Chile para todos. Queremos cambiarle la cara a Chile en el sentido de continuar haciendo lo bueno que hemos hecho todos estos años, pero hacernos cargo con más fuerza de los desafíos y los pendientes que tenemos. Y contamos además para el próximo gobierno con una fuerza parlamentaria que nos va a permitir llevarlo adelante. Porque una presidenta sola no basta. Se necesita de la fuerza de todos para cambiar aquello que nos impide progresar, nos impide desarrollarnos y nos impide ser más felices. Muchas gracias, Michelle Bachelet. Evelyn Matei tiene su minuto de libre disposición. Yo quiero, por mi parte, mandar un saludo a toda la ciudadanía, a todos los chilenos, a todos esos chilenos que son trabajadores, honestos, que quieren salir adelante con su propio esfuerzo, pero que quieren que el Estado los proteja. Ellos son los que nos están apoyando en esta segunda vuelta y yo por mi parte me he comprometido muy fuertemente con ellos, con un apoyo fuerte a la clase media, pero también con un apoyo de que los vamos a proteger frente a los abusos, pero sobre todo también frente a la delincuencia, porque creo que uno de los mayores derechos de la gente en Chile es poder vivir tranquilo en su barrio. Y por eso que realmente reclamo que se apruebe la ley anti-encapuchados, que aumentemos las penas a quienes agreden a carabineros y que la sociedad pueda revisar las decisiones de los jueces. Porque yo he visto en la ciudadanía un enorme malestar con esto de que a personas las detienen una y otra vez y los jueces los dejan libres sin siquiera una hora adentro. Muchas gracias, Evelyn Matei. De esta forma hemos concluido las 4 rondas de preguntas contempladas para este debate. Al término de esta transmisión tienen cada una de nuestras invitadas 2 minutos de libre disposición. Se hizo un sorteo y corresponde el primer turno de estos 2 minutos a la candidata Michelle Bachelet. Ok. Bueno, el 15 de diciembre se va a definir en quién va a ser la próxima presidenta de Chile. Yo creo que primero que nada decir que eso es un tremendo avance, que ahí me llena de alegría, porque soy una convencida de que las mujeres somos capaces, así como los hombres, y que creo que esto es algo que el mundo entero está mirando. Pero que en esta elección no se trata solamente de elegir entre 2 mujeres,
Se trata de elegir entre cuál es el proyecto, cuál es el país donde queremos vivir. Y sin duda yo creo que la gran mayoría de los chilenos, y por cierto la nueva mayoría que me acompaña, quiere vivir en ese país que reconozca el esfuerzo de quienes trabajan, pero también proteja a los que están en malas condiciones. Que resolvamos los temas como la desigualdad, que tiene muchas caras, que no es solo la cara de la desigualdad socioeconómica, también es la cara de la desigualdad entre hombres y mujeres, entre el campo y la ciudad, la desigualdad que tienen nuestros pueblos originarios, pero también la desigualdad territorial, nuestras regiones que tienen mucho menos autonomía, mucho menos poder y que ansían que Chile crezca, pero crezca de una manera armónica y de manera descentralizada. Si Chile no crece con sus regiones, Chile no va a lograr el desarrollo que necesita. Si Chile no crece con igualdad entre hombres y mujeres en todos los espacios, en el espacio del trabajo, en el espacio cultural, en todo aquello, Chile no va a ser ese país moderno que queremos. Entre ricos y pobres, porque tampoco puede ser un país moderno aquel que tiene ciudadanos de segunda categoría, que tiene trabajadores de segunda categoría, donde la economía puede pesar más que el medio ambiente o que las comunidades que son afectadas. Si Chile quiere ser ese país moderno, tenemos que también buscar cómo integramos a las personas que tienen necesidades especiales, que viven con discapacidad. ¿Cómo aseguramos que nuestros adultos mayores puedan tener un bienestar mayor, mejores condiciones de vida, porque vivimos más años y eso es bueno, pero queremos vivir bien, no solo más años? ¿Cómo podemos asegurar mayor acceso al deporte, mayor acceso a la cultura? ¿Cómo podemos hacernos cargo también de los desafíos del país en términos de innovación, de seguir creciendo, pero de seguir creciendo no solamente basado en nuestros recursos naturales? ¿Cómo podemos asegurar que también en esto de ser más feliz y más desarrollado? Gracias, Michelle Bachelet. Tiene sus 2 minutos de libre disposición, Evelyn Matei. Yo quiero referirme a las queridas chilenas y chilenos que están escuchando hoy día este foro. En primer lugar, agradecerles todo el apoyo que hemos recibido. Quiero decirles que es un honor y me produce mucha emoción poder representarlos. Quiero señalar también que he escuchado muy claro y lo que la gente quiere son cosas bien sencillas. Vivir bien, tener trabajo, que le paguen lo que corresponde, tener acceso a la salud cuando se enferma, una educación buena para sus hijos, un transporte digno, pensiones que le permitan vivir en paz en su barrio y obviamente que no abusen. ¿Quién podría estar en contra de eso? Yo quiero señalar que justamente como esos son mis sueños, y son sueños además que no tienen nada que ver con ideologías políticas, sino que tienen que ver con cómo el chileno quiere su vida cotidiana. Por eso que no estoy por enfrascarnos en una tremenda discusión ideológica de cambiar todo en Chile, porque Chile ha progresado bien. Lo que tenemos sí que hacer es cambios, por ejemplo, en materia de pensiones, mejorar el tema de la seguridad ciudadana, que la gente pueda tener una mejor vida, que no abusen de ellos. Por eso que hemos comprometido un programa de gobierno maravilloso, centrado básicamente en la clase media, porque la clase media es la columna vertebral de nuestro país. Quiero señalar que tiene 3 etapas. Una, más oportunidades. Y estamos pensando en más oportunidades para los jóvenes, para los niños que tengan mejor educación, pero también para los trabajadores, mediante mejores leyes, mediante mejor capacitación, mediante mejores accesos. También estamos hablando de más solidaridad, algo de lo que se habla desgraciadamente demasiado poco en Chile. Estamos hablando de solidaridad con los adultos mayores. Gracias, Evelyn Matei. Hemos llegado al final de esta transmisión. Nuestros sinceros agradecimientos a ambas candidatas por su participación, a nuestro equipo de periodistas, de radio, a las cientos de radioemisoras participantes en esta transmisión. En unos momentos más transmitiremos la conferencia de prensa de ambas candidatas. Las emisoras que lo deseen pueden continuar con sus transmisiones habituales. Buenos días y muchas gracias. En Radio Bravo tenemos todos los canales abiertos para recibir tu opinión. www.bravofm.cl, nuestro sitio web, @BravoRengo, el Twitter, lo que pasa minuto a minuto, Facebook, nuestro canal de YouTube, Radio Bravo Rengo, y nuestra línea ciudadana, 072-251-2838 desde tu celular, desde tu teléfono fijo, marca 251-2838. Visítanos, síguenos, súmanos a tus contactos.
contactos y llámanos. Forma parte de nuestras redes sociales. Conéctate a la 106.7.